Los hechos que vamos a relatar a continuación sucedieron un siglo antes de que Marco Polo emprendiera su ruta hacia el este. El protagonista de esta historia es un hombre que nació hace mucho tiempo. Fue en el año 1130 en Tudela, en lo que entonces era una pequeña población, muy pequeña, en las laderas del Cerro de Santa Bárbara, cerca del río Ebro. Benjamín fue un aventurero, un intrépido, un curioso, pero lo fue en una época en la que nadie lo era. Fue escritor habiendo visto el mundo, fue políglota habiendo aprendido lo que en otros lugares se hablaba. Sus aventuras son una fabulosa osadía, teniendo en cuenta cómo fueron los tiempos en los que Benjamín se dispuso a cruzar el mundo. Partió de las orillas del Ebro para emprender un viaje que le llevaría a enclaves legendarios como Roma, Constantinopla, Jerusalén o incluso Bagdad. No está muy claro cuál fue el resorte de un viaje tan imponente. Es posible que al principio sencillamente fueran motivos comerciales. Pero su actitud, su libro de viajes, denota que desde el inicio tuvo en consideración la importancia de observar, tomando la determinación de anotar todo lo que a sus ojos y al resto de sus sentidos le resultara significativo. ¿Qué buscaba Benjamín de Tudela en aquellas rutas? Pues esta siempre será una pregunta pertinente y probablemente lo será sin una respuesta definida, porque ha pasado demasiado tiempo para poder saberlo. En cualquier caso, siendo importante lo que buscaba, nos parece que sobre todo resulta trascendente todo aquello que encontró. Fue más de una década, fueron casi 3 lustros durante los que estuvo recorriendo comarcas muy lejanas que todavía hoy, aquí en Occidente, resultan ajenas a muchos ciudadanos del siglo XXI. Y sin embargo, él, hace casi 900 años, las recorrió y lo hizo conociendo en profundidad unos cuantos lugares. Y mantuvo siempre el compromiso de tratar de aprender, quiso tratar de conocer a los otros, a los distintos. Benjamín de Tudela fue un pionero. En sus escritos, en ese libro de viajes, había verdaderos informes documentales en los que se aprecia una intención de utilidad. Quería que sus experiencias fueran útiles a otros. Lo que Benjamín hizo podría considerarse como la primera guía de viajes de la historia, con anotaciones geográficas, sociológicas, etnográficas. Sus escritos son una crónica de los hechos y de las circunstancias que un viajero pudiera encontrarse transitando por el lejanísimo siglo XII y en una zona que ha marcado nuestra historia, en porciones de mundo que hay a uno y otro lado del Mediterráneo. Pero es que también llegó mucho más allá, pasando por Asia Menor, por Oriente Medio y alcanzando, quizá, quién sabe, alcanzando uno de los confines de aquellos que para la gente de nuestra tierra era el lejano Oriente. El libro de viajes apareció publicado por primera vez en el año 1543 en Constantinopla, casi 400 años después de su muerte. En su narración podemos distinguir dos estilos. Hay dos maneras de describir los lugares por donde pasó y en algunos de ellos donde vivió. Encontramos anotaciones muy detalladas, muy descriptivas, mientras que luego hay otra parte que resulta quizá menos minuciosa. Esos escritos más esquemáticos corresponden al recorrido que habría hecho más allá del Éufrates y del Tigris. En esa diferencia, en el hecho de que haya pasajes muy resumidos, hay quien interpreta la posibilidad de que no llegara tan lejos. Hay quien considera que sobre los lugares más alejados de la península escribiera partiendo de comentarios escuchados, habiendo estado cerca pero sin haber llegado a pisar territorios del lejano Oriente. También es posible que en esas comarcas estuviera, pero menos tiempo, estuviera de paso, sin una presencia, digamos, tan vivencial como la que sí tuvo en Oriente Próximo. Insistimos en lo complicado que resulta saber exactamente qué sucedió en sus viajes habiendo transcurrido ya tanto tiempo. No olvidemos que estas aventuras de Benjamín de Tudela fueron en plena Edad Media. Probablemente por mucho que tratemos de imaginar, no lograremos discernir los peligros, las penurias, las incertidumbres, las nostalgias a las que hubo de enfrentarse sin ningún tipo de conexión, ninguna, durante años, con lo que había sido su tierra y con sus gentes.
El libro de viajes está escrito con pasión y alguno de sus pasajes resulta especialmente conmovedor, porque en determinados lugares sí sucede que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que vamos a escuchar a continuación es la descripción que Benjamín de Tudela hizo de la mezquita de Damasco, en Siria. Hay allí una mezquita de los maometanos llamada Aljama de Damasco. No existe en todo el mundo una construcción como esta, y dicen que fue palacio de un hombre muy poderoso. Allí se encuentra una muralla de cristal construida por arte de los magos, porque hicieron en ella tantas ventanas como el número de días del año, penetrando el sol por cada una de ellas sucesivamente todos los días, bajando la luz por 12 escalones, correspondientes a las horas del día. Viajó por tierra y por mar en tiempos en los que ni siquiera resultaba concebible lo de viajar por el aire. Fue un observador muy interesado en aspectos relacionados con la economía y con la política.